Michael Kirk Douglas nació el 25 de septiembre de 1944 en New Brunswick, Nueva Jersey, en el seno de una familia donde el cine no era solo una profesión, sino un lenguaje cotidiano. Hijo del legendario actor Kirk Douglas y de la actriz Diana Dill, Michael llegó al mundo rodeado de focos, guiones y conversaciones sobre rodajes, fama y sacrificio artístico. Sin embargo, su infancia estuvo lejos de ser una simple prolongación del estrellato paterno. Desde muy temprano, el futuro actor aprendió que crecer bajo la sombra de un mito implicaba tanto privilegios como una presión silenciosa y constante. La separación de sus padres cuando él era un niño marcó profundamente su carácter. Michael pasó gran parte de su niñez entre dos universos, el del glamour asociado al apellido Douglas y el de una vida más íntima, marcada por la necesidad de construir una identidad propia. Aquella fractura familiar, lejos de debilitarlo, le enseñó a observar, a escuchar y a comprender los matices emocionales de los adultos, una sensibilidad que más tarde se reflejaría en la complejidad de muchos de sus personajes. Durante sus años escolares, Michael no fue un prodigio ni un alumno excepcionalmente brillante, pero sí mostró una curiosidad constante por el arte y la interpretación. A diferencia de su padre, cuyo ascenso fue forjado a base de dureza y determinación casi militar, Michael desarrolló un temperamento más introspectivo. Le interesaban tanto las historias humanas como la psicología de quienes las protagonizaban. Esa inclinación lo llevó a cuestionarse si debía seguir los pasos familiares o buscar un camino completamente distinto. Tras completar sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad de California en Santa Bárbara, donde comenzó a explorar seriamente el teatro y la actuación. Fue allí donde, por primera vez, sintió que podía existir como artista sin ser únicamente el hijo de. En ese entorno académico descubrió el valor del trabajo colectivo, del ensayo constante y del análisis profundo de los textos dramáticos. Cada clase y cada representación reforzaban su convicción de que el talento heredado no bastaba. Debía ganarse su lugar por mérito propio. Decidido a perfeccionar su formación, Michael dio un paso crucial al ser aceptado en la prestigiosa Yale School of Drama. En Yale, el rigor académico y la exigencia artística lo obligaron a enfrentarse a sus límites. Allí comprendió que la actuación no consistía solo en carisma o presencia escénica, sino en disciplina, estudio y una entrega emocional total. Sus profesores y compañeros lo recuerdan como un estudiante comprometido, consciente de su apellido pero decidido a no refugiarse en él. Estos años formativos fueron fundamentales para forjar el Michael Douglas que el mundo conocería después. Un actor y productor con una profunda comprensión de las debilidades humanas, marcado por una infancia compleja, una herencia imponente y una voluntad férrea de construir una carrera auténtica. Antes del éxito, de los premios y de las revelaciones que llegarían décadas más tarde, existió un joven que aprendió, paso a paso, a convertir la presión de su origen en el motor de su ambición artística. El verdadero desafío de Michael Douglas comenzó cuando decidió enfrentarse al mundo profesional, sin apoyarse en el prestigio inmediato del apellido que llevaba. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, Hollywood observaba con escepticismo a los hijos de, y Michael era consciente de que cualquier error sería amplificado. Por ello, sus primeros pasos fueron calculados, prudentes y sobre todo enfocados en el aprendizaje constante. Su primer gran reconocimiento llegó gracias a la televisión, un medio que en aquella época empezaba a ganar un enorme peso cultural. La serie The Streets of San Francisco se convirtió en el trampolín que lo lanzó a la fama. Interpretando al joven inspector Steve Keller, Michael logró algo esencial: conectar con el público sin parecer una copia de su padre. Su actuación transmitía cercanía, inteligencia y una vulnerabilidad poco habitual en los héroes televisivos del momento. Años después, Douglas reconocería que la televisión le enseñó disciplina, ritmo narrativo y la importancia de sostener un personaje a lo largo del tiempo. Sin embargo, su ambición iba mucho más allá de actuar. A mediados de los años 70,
Michael dio un giro decisivo al involucrarse en la producción cinematográfica. Este paso no solo fue arriesgado, sino revolucionario para su carrera. Apostó por historias complejas, incómodas y profundamente humanas, demostrando una intuición excepcional para detectar proyectos con impacto social y artístico. El ejemplo más emblemático de esta etapa fue One Flew Over the Cuckoo's Nest, una película que nadie consideraba segura desde el punto de vista comercial. Contra todo pronóstico, el filme se convirtió en un fenómeno mundial y ganó los principales premios de la industria, consolidando a Douglas como un productor visionario. Durante los años 80, Michael Douglas alcanzó una madurez profesional que pocos actores logran. Alternaba con naturalidad entre el cine comercial y los proyectos más osados, construyendo una filmografía diversa y coherente. Fue en esta década cuando dio vida a personajes moralmente ambiguos, hombres exitosos en apariencia pero corroídos por ambiciones, miedos y contradicciones internas. Esta elección no fue casual. Douglas entendía que el público estaba preparado para protagonistas complejos, reflejo de una sociedad en transformación. El punto culminante de esta evolución llegó con Wall Street, donde interpretó a Gordon Gekko, un personaje que redefinió la figura del villano moderno. Lejos de ser un antagonista unidimensional, Gekko encarnaba el espíritu de una época marcada por el culto al dinero y al poder. La frase "Greed is good" quedó grabada en la memoria colectiva, y Michael Douglas recibió el reconocimiento definitivo de la crítica y de la industria. A partir de entonces, su nombre quedó asociado a interpretaciones intensas, inteligentes y provocadoras. En los años siguientes, Douglas continuó desafiándose a sí mismo. Películas como Fatal Attraction, Basic Instinct y The Game reforzaron su imagen de actor dispuesto a asumir riesgos psicológicos y narrativos. Cada papel parecía dialogar con el anterior, construyendo un retrato complejo del hombre moderno, exitoso, frágil, contradictorio. Su carrera no fue una sucesión de éxitos fáciles, sino una constante búsqueda de personajes que incomodaran y cuestionaran al espectador. Michael Douglas transformó una herencia imponente en una trayectoria propia. Su carrera no se define solo por premios o cifras de taquilla, sino por la coherencia de sus decisiones y su valentía artística. Antes de que las revelaciones personales y los reconocimientos tardíos llegaran, Douglas ya había asegurado su lugar en la historia del cine como uno de los actores y productores más influyentes de su generación. Detrás del éxito, del reconocimiento mundial y de los personajes icónicos, la vida personal de Michael Douglas ha estado marcada por intensas experiencias emocionales, relaciones profundas y momentos de gran fragilidad humana. A lo largo de las décadas, su historia familiar y sentimental ha sido tan compleja y dramática como muchas de las tramas que interpretó en la pantalla. Michael creció bajo la influencia de un padre dominante y legendario, Kirk Douglas, cuya figura impuso un modelo de masculinidad fuerte, exigente y, así en ocasiones, distante. La relación entre padre e hijo estuvo llena de admiración, pero también de silencios y expectativas difíciles de alcanzar. Michael tardó muchos años en sentirse plenamente reconocido, no solo como actor, sino como hombre. Esa necesidad de validación marcaría profundamente sus relaciones afectivas. En 1977, Douglas se casó por primera vez con Deandra Luker. Juntos tuvieron a su hijo Cameron Douglas, nacido en 1978. Durante años, Michael intentó equilibrar su carrera en ascenso con la vida familiar. Pero el éxito constante, los rodajes y la presión mediática terminaron erosionando la relación. El divorcio, en el año 2000, fue uno de los más costosos y dolorosos de Hollywood, tanto a nivel económico como emocional. La relación con su hijo Cameron se convertiría en uno de los capítulos más difíciles de su vida. Los problemas de adicción y los conflictos con la ley del joven sacudieron profundamente a Douglas, quien reconoció públicamente el sentimiento de culpa, impotencia y miedo que lo acompañó durante años. Lejos de ocultarlo,
Michael decidió hablar abiertamente de esta experiencia, mostrando una faceta vulnerable y humana que contrastaba con su imagen de estrella poderosa. Para él, la paternidad fue una lección constante de humildad y resiliencia. El destino, sin embargo, le tenía reservado un nuevo comienzo. En 1998 conoció a Catherine Zeta-Jones, una actriz brillante, carismática y 25 años menor que él. Desde el inicio, la relación despertó un enorme interés mediático y no pocas críticas. Muchos dudaron de la autenticidad del vínculo, pero el tiempo se encargó de demostrar lo contrario. Michael y Catherine se casaron en el año 2000, formando una de las parejas más sólidas y emblemáticas de Hollywood. Juntos tuvieron 2 hijos, Dylan y Caris, y construyeron una familia basada en el apoyo mutuo y la comunicación. Douglas ha declarado en múltiples ocasiones que Catherine llegó a su vida en un momento de madurez emocional, cuando ya no buscaba validación externa, sino equilibrio y verdad. La pareja enfrentó desafíos importantes, incluidos problemas de salud y crisis personales, pero siempre desde una postura de honestidad y compañerismo. Uno de los momentos más duros fue cuando Michael enfrentó una grave enfermedad a comienzos de la década de 2010. Lejos de derrumbarse, la familia se convirtió en su principal sostén emocional. Douglas reconoció públicamente que, sin el amor y la fortaleza de su esposa y sus hijos, no habría logrado superar aquel periodo oscuro. Esta experiencia transformó su visión de la vida, llevándolo a valorar la intimidad, el tiempo y la fragilidad humana por encima de cualquier éxito profesional. Así, la historia personal de Michael Douglas es la de un hombre que ha amado intensamente, ha fallado, ha aprendido y ha vuelto a levantarse. Entre relaciones rotas, reconciliaciones, paternidades complejas y un amor duradero, su vida familiar revela la verdadera dimensión del ser humano detrás del ícono de Hollywood. Durante décadas, Michael Douglas fue percibido como un hombre que lo había tenido todo: un apellido legendario, una carrera brillante, premios, fama y una familia admirada por el público. Sin embargo, al llegar a los 81 años, el propio Douglas sorprendió al mundo al revelar un aspecto mucho más íntimo y desconocido de su trayectoria: el papel decisivo que Rob Reiner desempeñó en uno de los momentos más vulnerables de su vida personal y profesional. Michael y Rob Reiner se conocían desde hacía años. Ambos crecieron en entornos donde el cine y la televisión eran parte del día a día, y compartían una comprensión profunda de las presiones invisibles que acompañan a la fama heredada. No eran simples colegas, eran observadores atentos de las grietas emocionales que el éxito suele ocultar. Douglas confesó que, aunque siempre se mostró fuerte ante el público, hubo etapas en las que se sintió perdido, agotado y emocionalmente aislado. Según reveló el propio Michael, fue Rob Reiner quien, en un momento crítico, lo obligó a detenerse y mirarse con honestidad. No se trató de una ayuda financiera ni de un gran proyecto cinematográfico, sino de algo mucho más profundo, una conversación brutalmente sincera. Reiner, conocido por su franqueza y su sensibilidad humana, le dijo sin rodeos que estaba sobreviviendo, pero no viviendo, que seguía adelante por inercia, atrapado entre la culpa, el miedo al fracaso y la necesidad constante de demostrar su valor. Douglas reconoció que esas palabras lo sacudieron más que cualquier crítica profesional. En ese momento, atravesaba conflictos familiares, desgaste emocional y una sensación de vacío que ni los premios ni el reconocimiento lograban llenar. Rob Reiner no intentó salvarlo desde la superioridad, sino desde la empatía de alguien que también había conocido el éxito temprano y sus consecuencias psicológicas. A partir de ese punto, Michael Douglas tomó decisiones que cambiarían su vida. Redujo su ritmo de trabajo, priorizó su salud mental y emocional, y comenzó a hablar con más honestidad sobre sus miedos, errores y límites. En retrospectiva, Douglas afirmó que sin aquella intervención silenciosa de Reiner, probablemente habría seguido ignorando las señales de alerta hasta un punto irreversible. Lo más impactante de la revelación no fue el gesto en sí, sino el momento en que decidió hacerlo público.
A los 81 años, Douglas ya no tenía nada que probar. Su confesión no buscaba titulares fáciles, sino dejar un testimonio. Incluso las figuras más poderosas necesitan, en algún momento, que alguien les diga la verdad sin adornos. Para él, Rob Reiner fue esa voz necesaria, incómoda y salvadora. Lo que Rob Reiner hizo por Michael Douglas no fue visible en la pantalla ni quedó registrado en los créditos de una película, pero fue decisivo para que el actor pudiera reencontrarse consigo mismo, redefinir sus prioridades y llegar a la vejez con una lucidez que pocos alcanzan en Hollywood. Al mirar su vida con la perspectiva que otorgan más de 8 décadas de existencia, Michael Douglas entiende que el verdadero éxito no se mide únicamente en premios, taquilla o reconocimiento público. A los 81 años, su mayor victoria no reside en haber superado a la sombra de su padre, ni en haber interpretado personajes inolvidables, sino en haber llegado a un punto de conciencia y equilibrio interior que muy pocos logran en la industria del entretenimiento. Douglas pertenece a una generación de actores que vivieron la transformación total de Hollywood. Del viejo sistema de estudios al cine de autor, del celuloide al mundo digital, de la estrella intocable al artista vulnerable y expuesto. En cada una de esas etapas, supo adaptarse sin traicionarse del todo. Su legado no es el de un héroe perfecto, sino el de un hombre que aceptó sus contradicciones y las convirtió en parte de su narrativa personal y profesional. En los últimos años, Michael ha hablado con una franqueza poco habitual sobre el paso del tiempo, el miedo a la pérdida y la importancia de la gratitud. Reconoce que la juventud le enseñó ambición, la madurez le impuso responsabilidad y la vejez le regaló claridad. Hoy valora el silencio, la familia y las conversaciones profundas más que cualquier estreno o alfombra roja. Esa evolución interior es, quizás, su obra más importante. Su matrimonio con Catherine Zeta-Jones, su rol como padre y su relación reconciliada con su propia historia familiar se han convertido en pilares fundamentales de su presente. Douglas ya no busca ser el centro de atención constante. Prefiere ser testigo, acompañante y consejero. Desde esa posición, observa con serenidad a las nuevas generaciones de actores, consciente de que cada época tiene sus propios ídolos y sus propias batallas. La revelación sobre Rob Reiner no fue un acto aislado, sino la culminación de una filosofía de vida que Michael Douglas ha abrazado con los años. La importancia de reconocer a quienes nos ayudan a sobrevivir a nosotros mismos. Al compartir esa historia, envió un mensaje poderoso y universal. Nadie triunfa solo. Y la verdadera fortaleza reside en aceptar ayuda cuando el peso se vuelve demasiado grande. Así se cierra el círculo. El niño que creció bajo una herencia imponente. El joven que luchó por construir su identidad. El actor que encarnó las luces y sombras del poder. Y el hombre que finalmente aprendió a escucharse, convergen en una sola figura. Michael Douglas no solo deja una filmografía memorable, sino una lección humana. El éxito sin conciencia es vacío, pero la verdad compartida puede convertirse en legado. Y es precisamente ahí, en esa honestidad final, donde su historia trasciende Hollywood y se vuelve profundamente humana.